Fíjense lo siguiente. Este es un ejercicio que no les ha aparecido a ustedes en la práctica, porque se relaciona mucho con lo que a veces nos enseñan en secundaria en el hecho de, bueno, a ver, el lenguaje coloquial al simbólico. Es decir, cómo paso lo que está en palabras a expresiones algebraicas. Por ejemplo, si a mí me dicen el siguiente de un número. Yo sé que al número no lo conozco y es X, entonces el siguiente sería X más 1. Y acá pasa lo mismo. Fíjense que se me plantean dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. Y me dicen que debo definir una función, una relación f de A en B. Esta notación a mí ya me está diciendo cuál va a ser el dominio y cuál va a ser el codominio. Recuerden esta parte importante. Siempre el conjunto que aparece primero es el dominio, o sea, los valores de X, y el conjunto que aparece después es el codominio, o sea, las imágenes de los valores de X en el conjunto A. Esto es muy importante, ¿sí? De A en B, o sea, dominio y codominio. Y me dicen lo siguiente, que esa función asigna a cada elemento del dominio, o sea, a cada uno de los elementos del dominio, le asigna su raíz cuadrada y luego se la disminuye en una unidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que nuestra relación funcional van a ser los valores de I son iguales a la raíz de X menos 1. ¿Por qué? Porque fíjense, cada elemento del dominio le tengo que calcular su raíz cuadrada y luego disminuirle 1. Entonces, quiere decir que esta es la fórmula que relaciona el conjunto A con el conjunto B. A partir de tener la fórmula, ¿qué es lo que voy a hacer? Armar las relaciones y el diagrama de Venn. Más que nada porque acá me pide que la represente mediante un diagrama de Venn. Entonces vamos a esa parte. ¿Sí? Recuerden esta parte coloquial, ¿eh? Fíjense que dice, asigna a cada elemento del dominio, o sea que a cada elemento del dominio le va a dar un valor en la imagen. ¿Cómo obtengo ese valor de la imagen? A cada valor de ese dominio le calculo su raíz cuadrada y luego le disminuyo una unidad, o sea, le resto 1, ¿sí? Entonces vamos a armar el diagrama de Venn. Yo ahora lo voy a armar con el lapicito que está acá, pero después cuando le suba la resolución se las voy a subir bien, armada como corresponde, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo así. Nosotros sabemos que el conjunto A es el dominio, o sea, A. Ese es el primer conjunto, que tiene elementos 0, 1, 2, 4, 7 y 9. Ahí. Y el conjunto B es el conjunto de llegada con los elementos que ahí aparecen, ¿no? El menos 1, el 0. Recuerden que cuando ustedes arman el diagrama de Venn tienen que poner todos los elementos que aparecen en cada conjunto. Y vamos a definir si es una función a partir de la relación de existencia y unicidad. Pero para relacionar los valores de X, que pertenecen a A, y relacionarlos con los valores de Y, que pertenecen a B, ¿qué es lo que tengo que usar? La fórmula. Entonces, para eso, ¿qué es lo que hacemos? Una tabla de valores. Si nosotros armamos una tabla de valores, los X son los que pertenecen al dominio y los Y con quien se van a relacionar. Entonces, si se me escribe medio mal el lapicito este es porque me están dando... Ahora, vamos a evaluar cada uno de los valores de X en la fórmula que encontramos. Esperen que resalto esa fórmula que se definió. Recuerden, esta fórmula la saqué del lenguaje coloquial. Dice que a cada elemento del dominio, ¿sí?, se le asigna su raíz cuadrada disminuida en 1. O sea, cada elemento del dominio calculada su raíz cuadrada y restándole 1. Entonces, fíjense qué pasa. Si X es igual a 0, el primer elemento del conjunto dominio,
y le aplico la fórmula, ¿qué me va a quedar? Raíz de 0 menos 1, que eso no es otra cosa que menos 1. ¿Sí? Raíz de 0 es 0 y 0 menos 1 menos 1. De esa manera, ¿qué es lo que encontramos? Que el 0 se relaciona con el menos 1. Vamos ahora a ver qué es lo que pasa con el 1. Si yo hago raíz de 1 menos 1, esto me queda, la raíz de 1 es 1 y 1 menos 1 es 0. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el 1 de x, del dominio, se relaciona con el 0 del codominio. Vamos a ver qué pasa con el siguiente valor, con el 2. Tengo 2 acá. Hago raíz de 2 menos 1. ¿Cuánto es la raíz de 2 menos 1? ¿Cuánto sería la raíz de 2 menos 1? ¿Puede ser que den decimales, profe? Está en decimales, exactamente. Me va a dar aproximadamente 0,41 más o menos. Vamos a ponerlo así aproximado. 0,41. 0,41, así aproximado, ¿sí? Pero, ¿de qué me sirve saber que me da 0,41? ¿Que el 2 se va a relacionar con alguno? No. No, No. porque no va a estar el 0,41 acá, el raíz de 2 menos 1 no está. ¿Qué puedo definir ahora? Que ya no es función. Yo ya sé que no va a ser función porque uno de los elementos del dominio no se relaciona con ningún elemento de la imagen. Pero acá es donde se comete el primer error, el error habitual. Cuando vimos este tema, yo les aclaré que no es lo mismo decir, bueno, no es función y listo, porque no cumple existencia. No, no, no. Eso es la mitad del ejercicio. Yo ya sé que no es función porque no se cumple existencia. Pero después hay que aclarar para qué valores no tiene existencia. Ya sabemos que la condición de existencia no se cumple para el 2. Pero ¿hay algún otro valor que no cumpla con la condición de existencia? Calculo así a simple vista que el 7. Exactamente, el 7. Exactamente. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos haciendo la tabla de valores, el 4 le hago raíz de 4 es 2 y 2 menos 1 es 1. Listo. Sabemos que el 4 se relaciona con el 1. Ahora, cuando yo hago raíz de 7 a mí me da 2,6 más o menos. Y ya cuando me da un número con coma, no se va a relacionar con ninguno acá. Y si hago el 9, hago raíz de 9, que es 3, y 3 menos 1 es 2. Entonces el 9 se relaciona con el 2. Una vez que terminé de evaluar todos los puntos, recién ahora tengo todas las herramientas para justificar. ¿Por qué? Porque ahora lo que voy a decir es que la relación dada de A hasta B, ¿sí? De A en B, no es una función. Y recuerden, no me alcanza con decir que no es una función. Hay que justificar por qué no es una función. No es una función porque el elemento 2 y el elemento 7 del conjunto de partida o conjunto A no cumplen ¿con qué condición? Con la de existencia. ¿Por qué digo todo esto? Porque si ustedes lo aclaran, quiere decir que el concepto lo tienen, saben interpretar qué es la existencia y qué es la unicidad. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Se entendió hasta acá? Repito, todo esto que yo acabo de escribir con este lapicito, después lo voy a hacer bien y lo voy a subir así bien, ¿no? Acá lo hice así como para que sea más rápido, si me iba a tardar un montón escribiendo todo esto a mano. ¿Se entendió hasta acá? ¿A alguien le dio diferente? Si alguien lo hizo y le dio otra cosa, si quiere comentarlo, no hay problema. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Decime. Siempre, sí o sí con calculadora, ¿no? Se Sí, tiene sí, que no hay hacer problema. estos ejercicios. Ah, Sí. ok, listo, gracias. Si no te das problema, vos usala. Mientras aparezcan estas pequeñas cuentitas así simples, viste, que vos decís, bueno, acá, ¿por qué a mí me interesa saber que vos hiciste esta tabla?
porque estarías dando a entender que sabes la cuenta que estás haciendo, que no es una unión de números así nomás. ¿Me entendés? Entonces es importante que, así como lo acabo de escribir yo y después la justificación escrita a mano, así estaría, sería suficiente. ¿Sí? Como para que entiendan esa parte. Bueno, voy a borrar esto y después lo voy a escribir. Acá la mayor dificultad era darse cuenta de cómo armaban esta fórmula, ¿no? Pero igual ya les comento ahora que no hay uno de ese estilo en la evaluación. Solo quería que entiendan esta variedad de dificultad que hay en este tipo de ejercicios. Por ejemplo, acá también hay una dificultad diferente a las que va a haber en la evaluación, porque no va a haber un ejercicio de este estilo, ¿sí? Por eso antes de que veamos que tengamos esta clase, uno les aclaraba, no solo es una clase para repasar y más o menos ver algunas cosas claras, sino también para ampliar el campo de conocimiento y repasar algunos conceptos que ustedes tienen que poder manejar. Por ejemplo, si yo a ustedes les pido, ¿cuáles son los elementos del conjunto A? ¿Por qué? Porque acá no están los elementos del conjunto A enumerados como aparece en el ejemplo anterior. No aparecen así. Aparece en forma simbólica. Entonces, pertenecen a todos los enteros. sí, O sea, pertenece a todos los enteros, pero está dividido, el módulo tiene que ser mayor o igual a 3. claro. ¿Qué significa? ¿Se recuerdan la propiedad del módulo? Vamos a hacer así, propiedad del módulo. Positivo y negativo. Claro, del módulo. La propiedad del módulo para una inecuación, porque esto que aparece acá es una inecuación. Es decir, ustedes van a tener el módulo de X es menor o igual a un número A. Por propiedad del módulo, para eliminar este módulo, lo que se hace es lo siguiente. Vamos a poner así. Entonces, se dice lo siguiente. X es menor o igual que A, pero también es mayor o igual que menos A. Esto es la propiedad de una inecuación de módulo, ¿sí? Si ustedes tienen esta expresión, el módulo es menor o igual que A, esto representa que son los X que están entre menos A y A. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Si yo les pido a ustedes que me determinen cuáles son los números que están en el conjunto A, en el conjunto A mayúscula, ¿cuáles serían así enumerados? -3, Claro. -2, -1, ¿Sí? 0, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Exactamente. Esos serían los términos. ¿A partir de dónde? De la propiedad del módulo. Entonces, fíjense que recordando o conociendo también, ¿sí? Porque puede pasar que estos no lo sepan. Por eso repito, esto no es solamente un repaso y ver cómo resolvemos algunos ejercicios, sino también trabajar algunas propiedades que a veces uno, al dejar de estudiarlas o al no verlas tan seguido, se las olvida y son muy importantes para algunos cálculos. Entonces acá ya tenemos el conjunto A. Listo, tenemos el conjunto A. Ahora veamos qué pasa con el conjunto B. ¿Qué hago con ese conjunto B? ¿No? A ver, ¿cómo hago para encontrar lo que me falta? Nosotros, la expresión que tenemos adentro del conjunto B, tenemos esto que está acá. Tenemos x cuadrado es menor que 100. Es menor que 100. Yo conozco esta propiedad del módulo. Entonces, si tendría esta propiedad del módulo, sabría más o menos qué agregar. Sin embargo, acá no me doy cuenta. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Qué podría hacer acá para que me aparezca el módulo? ¿Se puede pasar digamos, el potencial a raíz? Exactamente, se puede pasar. Y esto también lo comenté en algún momento. Cuando nosotros pasamos una propiedad, una potencia, un exponente cuadrado como raíz para el otro lado,
acá no me queda X. Acá lo que me queda es el módulo de X, ¿sí? Que va a ser menor que la raíz de 100. ¿Y la raíz de 100 cuánto es? 10. 10. Claro. Entonces fíjense que se transforma esto en una expresión muy parecida a la anterior, solo que X es menor que 10. Entonces, si X, el módulo de X es menor que 10, ¿qué números pertenecen al conjunto B? Más y menos. De menos 10. infinito a 10. No, porque es el módulo. Fíjense que es la misma propiedad que está acá. Es el módulo menor que 10. ¿Qué quiere decir esto? Que por la propiedad del módulo, a mí me queda que X es menor que 10 y es mayor que menos 10. Es la misma propiedad, fíjense. El módulo de X menor que un número. ¿Qué quiere decir? Que ese número, que esa X, está entre menos A y A. Y acá pasa lo mismo. Yo tengo el módulo menor que un número. ¿Qué quiere decir? Que esa X está entre el menos 10 y el 10. Pero como en el conjunto a mí me dice que son enteros, podríamos cambiarlo y poner naturales, pero vamos a poner el entero. ¿Qué números irían en el conjunto B? De menos 10 a 10. No. Desde el menos 9 al 9. ¿Se entiende por qué? Ah, porque no dice igual. Dice Igual, claro. Exactamente. Acá sí, en el anterior, esperen que vamos a copiar el anterior ya que lo tenemos. A este. Acá sí me dice que es menor o igual. Acá sí me dice que es menor e igual. Entonces el 3 lo agrega, los extremos lo agrega. Acá como que me dice que es solo menor o solo mayor, el extremo no lo agrega. Entonces arrancamos directamente desde el menos 9. Menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4. Profe, una consulta, ¿no se pone entre paréntesis? No, porque es un conjunto que vos estás dando elemento por elemento. Cuando vos das un conjunto infinito, ahí sí pones paréntesis. Porque O sea que para las rectas sería el claro, conjunto del corchete. claro, exactamente. Cuando vos pones un Paréntesis. corchete es porque estás Mayor o igual. acá, claro. Porque acá vos lo que estás es enumerando los elementos. Estás diciendo Ah, todos los perfecto. elementos uno por uno. Si vos querés poner un intervalo, por ejemplo, suponete que vos decís que B va desde el menos 10 al 10. Como tenés paréntesis, estás aclarando que no incluye al 10. Pero ¿a quién sí estaría incluyendo? Al menos 9,8, al menos 9,5, al menos 9,6. ¿Y el 9,6 pertenece al conjunto B? No, porque el conjunto B te dice que son solamente enteros. Entonces no te queda otra que, claro, vos cuando usás paréntesis o corchete estás hablando de un conjunto infinito, que incluye los decimales, los irracionales, todo. Ah, perfecto. Ah, listo. Ahí quería saber la diferencia. No, está Gracias. bien que preguntes porque por eso esto es la anotación, por eso que usamos la llave. Pues la llave define que vos estás diciendo cada elemento que hay. Entonces, Ah, después tengo el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Bueno, un montón, pero bueno. Entonces, todos estos son los elementos del conjunto B. Entonces, fíjense cómo, con un problema que uno podría decir, bueno, es un problema bastante difícil, que no vimos, por eso lo usamos para trabajarlo ahora, para recordar estas cosas que uno debe poder manejarlas. Y como les digo, más allá de que no sea culpa ni de ustedes ni mía que no lo sepan, es una obligación saberlo y estos
estos días de práctica están buenos para agregar cosas y que ustedes empiecen a darse cuenta qué es lo que les falta también, ¿no? Entonces acá ya con el conjunto A y con el conjunto B ya podemos armar la relación funcional. Fíjense que me dice, la fórmula es y es igual a x cuadrado más 1. Que x pertenece a A y que y pertenece a B. Entonces, bajo x pertenece a A e y pertenece a B, ¿quién es el dominio y quién es el codominio? El dominio A. El dominio es A, exactamente. Entonces, a partir de Profe, ahí, sí. otra pregunta. ¿Por qué puso, yo entiendo que arrancó del 3, 2, 1, pero ¿por qué puso esta menos 3 y no menos infinito? Porque acá te daba esta inecuación. Por esta propiedad, esto es una propiedad del módulo. Es una propiedad del módulo. Cuando vos tenés esta inecuación, cuando el módulo es menor a un número A, quiere decir Sí. que esa X está entre los dos extremos, negativo y positivo. Sí. Es diferente si vos tenés el módulo al revés, por ejemplo, tenés el módulo, para que cambie el color porque no se ve. Es diferente si vos tuvieras el módulo de X mayor o igual que, por ejemplo, 3 también vamos a poner. ¿Cuál es la diferencia entre esta ecuación que tengo acá y esta que escribimos acá? Por ejemplo, esta que escribimos acá. ¿Cuál es la diferencia? Que uno está mayor, igual y otro es menor, igual. Exactamente. Entonces, como acá estás diciendo que es mayor, esto tiene dos posibilidades. Una, que X sea mayor o igual que 3, y la otra, que X sea menor o igual que menos 3. Ah, Si vos perfecto. lo pensás de esta manera, claro. Y si vos lo pensás de esa manera, ahí sí, vos tenés el menos 3 acá, tenés el 3 acá. Ajá, ¿Cuáles son los mayores a 3? Los que están hasta más infinito. sí. ¿Y cuáles son los menores a 3? Los que están hacia menos infinito. Entonces acá sí sería desde menos infinito a menos 3, por ejemplo. Unido desde 3 a más infinito. ¿En dónde radica la diferencia? Que sean solo estos números a que sean todos estos. En el sentido. Profe, Sí. ahí igual no podría ser porque pide números enteros, Claro, ¿no? Y el menos exactamente. infinito. Perfecto. Ah, listo, profe. O sea que tengo que tener en cuenta lo que es mayor o igual de los dos lados, o sea, menos Exacto. 3 y el positivo. Exacto. Siempre y cuando tengas el módulo menor que un número. Si Ah, vos tenés perfecto. el Sí, módulo igual. mayor que el número, se hace al revés. Está bien. No, Gracias, está bien que profe. pregunten, porque esas son propiedades del módulo. Y como bien acaba de decir el compañero, como estoy trabajando con números enteros, voy a tener un conjunto finito. Si no, no podría ser el diagrama de Venn. Si no ¿cuánta flecha tenés que sacar para juntar números infinitos? También está el contexto del programa. Pero está bien que preguntes porque es un dato adicional importante. Bueno, vamos a hacer ahora, entonces, la relación, ¿sí? Vamos a hacer el diagrama de Venn. Les repito, yo después lo que voy a hacer es armar bien el diagrama de Venn y todo eso como para que quede prolijo, pero ahora vamos a usar el lapicito. Fíjense que ya a esta altura es igual que la anterior, o sea, voy a tener el conjunto A, ¿sí? Que tiene el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2 y el 3. Este es el conjunto A. Y tengo el conjunto B, ¿sí? Que tiene todos los otros elementos. Este es más grande, obviamente, tiene un montón de elementos. Menos 9, menos 8, bueno, esto es difícil. Menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, 7, 8, 9. Ahí está. Entraron todos así como pudieron, pero esa es la idea. Ahora, voy a armar la tabla de valores con esa fórmula que tengo. Es decir, valores para X,
para obtener su imagen de y. Si x vale menos 3, ¿cuánto vale y? 10. 10. Entonces, el menos 3, ¿se relaciona con alguno? No, profe. No, ya no es función. Pero como se comentó hace un momento, lo que tenemos que hacer es calcular todos los valores y definir para cuáles no va a ser función. O sea, para cuáles no cumple la relación de existencia, en este caso, ¿no? En este caso, ¿qué otro valor no va a cumplir la relación de existencia? El 3. El 3. Porque si ponemos acá el 3, tampoco se va a relacionar. Entonces hacemos lo mismo con el menos 2, con el menos 1 y con el 0, simplemente como para ver para qué valores da. Y fíjense que el menos 2 se relaciona con el 5, el menos 1 se relaciona con el 2 y el 0 se relaciona con el 1. Y lo mismo va a pasar con el 1 y el 2. Entonces, el menos 2 se relaciona con el 5. Uy, qué mal que me quedó. Ahí está, con el 5. El menos 1 se relaciona con el 2. El 0 se relaciona con el 1. Y lo mismo va a pasar. El 1 se relaciona con el 2. Y el 2 se relaciona con el 5. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que esto no es función porque el menos 3 y el 3 no se relacionan con ningún elemento del codominio. En caso adicional que uno les pregunte, bueno, a ver, ¿qué deberíamos agregar a las fórmulas iniciales, ¿no?, del problema? Acá, ¿qué deberíamos agregar en alguna de las fórmulas iniciales para que esta relación sí sea función? ¿Qué es lo que debería ser? Más 1. ¿No? Más fácil. Mirando acá las fórmulas iniciales. No fue una consulta. Que sea mayor o igual. Exactamente. Que sea menor o igual el módulo de 10. ¿Ven esta parte acá? Si esto es menor o igual, si yo le pongo un igual ahí abajo, ¿qué es lo que estaría haciendo en este conjunto? Agregarle el menos 10 y agregarle el 10. Entonces, si yo le agrego el 10, voy a aparecer el menos 10 y el 10, y ahí el 3 y el menos 3 se van a relacionar con alguno. Pero eso es en modo adicional, algo adicional que les estoy preguntando ahora, ¿no? Como para ir pensándolo todos juntos. ¿Sí, alguien tiene una pregunta? No, está bien, no, me confundí, porque pensé que menos 3 daba menos 8. No, porque al estar elevado al cuadrado se vuelve positivo. Está bien, no hay problema. Entonces fíjense que si uno estas preguntas o estas cuestiones adicionales que se hacen son más que nada por un examen final. Por ejemplo, este es un típico ejercicio de final. Este que está acá es un típico ejercicio de final, por ejemplo. ¿Sí? Porque son herramientas que uno debe conocer. Pero también si uno no las muestra, aunque sea en un momento, ustedes no saben con lo que se pueden llegar a encontrar en algún momento. Pero para que sepan, este es un típico ejercicio de final. Bueno, después el diagrama de Venn lo hago más lindo, más ordenado. Así queda un poco prolijo. Bueno, si alguien lo hizo y le dio más o menos parecido, muy bien. Y si alguien lo hizo y no le dio ni de casualidad igual, bueno, ya pudo haber encontrado las dificultades. Pero también les sirve para que se den cuenta que no es tan difícil como parece. Pasa que uno a veces, cuando entra en una instancia de evaluación, suele ponerse un poco nervioso y eso juega un montón en contra. Pero fíjense que hicimos todas operaciones y hasta propiedades matemáticas bastante elementales. O sea, cosas que ustedes pueden conocer y lo manejarían sin problema. So, hay que perderle un poco el miedo. A veces pasa eso con la matemática. Bueno, vamos a este segundo ejercicio. Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto menos 2, 4 y es paralela a la recta x más 3 y menos 2 igual 0.
graficar ambas rectas en el mismo sistema de ejes cartesianos. Graficar una recta, todos lo sabemos, pero no quiero graficar una recta, quiero graficar dos. Quiero graficar esta que me dan acá y la que me piden que encuentre, la que es paralela a esta ecuación de la recta y pasa por este punto. En principio, si a mí me piden que encuentre la ecuación de la recta, ¿a qué están haciendo referencia? Hay que despejar la ecuación inicial para que nos quede y igual a tanto. No. Cuando a mí me piden hallar la ecuación de la recta, ¿qué es lo primero que se me tiene que venir a la cabeza? La pendiente y la ordenada. La pendiente y la ordenada. Es decir, y es igual a mx más b. Esto es lo que a mí me están pidiendo que encuentre. La ecuación de la recta. Pero no la ecuación de cualquier recta, sino la ecuación de la recta que pasa por este punto y es paralela a esta otra. Es decir, yo tengo que buscar esto. Una ecuación de una recta. Pero... Por eso, profe, Sí. no es parecido decir, por ejemplo, en esa ecuación que usted ahí, que debemos despejar la i para que nos quede la forma de la ecuación de la recta. Sí, pero está bien lo que pensás y está bien lo que vas a hacer. Pero pensá desde el tema de justificar. ¿Vos qué es lo que harías ahí? Directamente agarrarías, despejarías, ¿y qué vas a encontrar si despejas? El valor de m. Que está bien que encuentres el valor de m. Pero lo que vos tenés que pensar es cómo justificás el procedimiento que estás realizando. Entonces vos te plantás primero y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que tengo que encontrar? Esta ecuación. Y es igual a mx más b. Y para definir la ecuación puntual, ¿qué valores debo hallar? El valor de m y el valor de b. El valor de b. Y recién ahí haces ese proceso que estabas comentando. Porque para hallar b, para hallar m, despejamos de la recta dada su pendiente. Yo lo que estoy haciendo es justificando lo que vamos a hacer. ¿Sí? Es decir, planteo lo que me piden que encuentre y para definir exactamente lo que me están pidiendo debo hallar el valor de m y el valor de b. Y ahora me planteo y digo, a ver, ¿cómo busco m? Como bien lo acabas de decir, de la función que a mí me dan, despejo m. ¿Pero cómo despejo m? Despejando la variable i, que la i quede sola. Entonces ahí empezamos a pasar números. Por ejemplo, el 2 que está restando pasa sumando. La x que está sumando pasa restando. Entonces tengo que i es igual a menos x más 2. No, y no, 3i. Y ahora lo que tengo que pasar es este 3 que está multiplicando, lo paso dividiendo. Lo paso dividiendo y a mí me queda menos 1 sobre 3x más 2 sobre 3. Y de la ecuación que me dan como dato, el despejarla, ¿para qué me sirve? ¿Para hallar qué? Para hallar m. Ahora, ¿voy a usar este mismo valor de m o lo voy a dar vuelta y cambiarle el signo? Repito, ¿voy a usar este mismo valor de m o lo voy a dar vuelta y le voy a cambiar el signo? Lo da vuelta, queda en 3. ¿Por qué? Si me está pidiendo que sea paralela. Profe, si no lo hice mal, usted ese ejercicio yo lo había dado en las actividades del mismo. Era el número ¿Ya 9. lo di? Casualidad, Sí, mira. está en digamos, las actividades que había que hacer al 9. Yo no lo di vuelta. No, por eso estoy preguntando. Porque uno,
hace mecánicamente el procedimiento, ¿no? Pero también hay que preguntarse si la M que tengo la uso igual o la doy vuelta. ¿Y cómo te das cuenta vos si la das vuelta o usas el mismo? Fijándote si te dice paralela o perpendicular. Si acá en vez de decir paralela dice perpendicular, ahí sí doy vuelta a la fracción y cambio el signo. Pero como me dice paralela, yo automáticamente sé que la M es la misma, menos 1/3. ¿Sí? Ahí está. Profe, perpendicular sería cuando corta el eje X, ¿no? No. Perpendicular es cuando corta a la recta formando 4 ángulos de 90 grados. Vos pensalo así. Ah, ok. Si vos tenés una recta que tiene M1, si hay otra recta que tiene una pendiente M2, ¿sí? Si M1 es igual a M2, estas rectas son paralelas. Ahora, para que sea perpendicular, M1 tiene que ser igual a 1 menos 1 sobre M2, para que sean perpendiculares. Entonces, vos acordate eso. Si te dice que es paralela, usás el mismo valor de M. Si te dice que es perpendicular, a esta fracción la das vuelta y le cambias el signo. Es por propiedad de rectas paralelas. Ok, ¿no? profe. Entonces, fíjense que lo que yo estoy buscando es esto. Y es igual a mx más b. Entonces, ya encontré m. Quiere decir que la ecuación de la recta que busco, ¿qué más creo que vi? De la recta que busco es y igual menos 1/3 de x más b. ¿Ya está completa la ecuación que me piden que encuentre? ¿O me falta algo? No, le falta algo. Me falta b. ¿Cómo voy a encontrar el valor de b? Con este punto. ¿Por qué? Porque, ¿qué significa que una recta pase por el punto menos 2, 4? ¿Qué significa? Puede ser sus raíces. ¿Es negativo? No, no son ni las raíces ni el signo, ¿no? ¿Qué es esa expresión, menos 2, 4? ¿Es ¿Se un llama paralela? No, es un punto en el Punto final y punto inicial. no. Ah, no, y 2 y 1. Exactamente. Fíjense, menos 2, 4. A ver si. Menos 2, 4. Si yo tengo así. X1 y 1. Exactamente. Menos 2, 4 es un punto por donde va a pasar la recta. Por este punto, que es el menos 2. Ah, no, menos 2, 4 acá arriba. Menos 2, 4 es por donde va a pasar la recta. La recta va a pasar por acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esta recta que me están pidiendo hallar, cuando x vale menos 2, y vale menos 4. Entonces, ¿de qué me sirve ese punto? Para utilizar la relación funcional. O sea, para hallar b, uso el punto menos 2, 4. ¿Sí? Uso el punto menos 2, 4. Ya que cuando x es igual a menos 2, y es igual a 4. ¿Qué quiere decir? Que en esta ecuación, en donde a mí me falta hallar b, cuando y vale 4, x vale menos 3. No, menos 2. ¿Y esto en qué se transforma? En una ecuación de una sola incógnita, en donde voy a hallar despejando el valor de b. Fíjense que si resuelvo la multiplicación que está de este lado, a mí me queda que 4 es igual a
2 tercios. ¿Por qué? Porque recuerden que este 2 tiene un 1 abajo. Primero el signo, menos por menos es más, 1 por 2 es 2 y 3 por 1 es 3. Todo esto más b. Ahora, paso restando el 2 tercios, y a mí me queda que 4 menos 2 tercios es igual al valor de b que estoy buscando. ¿Cuánto es 4 menos 2 tercios? Y allá voy a tener el valor de b, ¿no? 10 tercios. 10 tercios. Entonces ya tengo el valor de b. 10 tercios. Ahí. Y fíjense que teniendo el valor de m y el valor de b, la ecuación de la recta medida es igual menos 1 tercio de x más 10 tercios. Ahí. Y acá termino. Profe, Sí, ¿no se puede usar la fórmula esa que es y menos i1 es igual a m por x menos x1? sí, se puede usar sin problema. Sí, sí, también lo puedes usar. Profe, ¿por qué dio 10 tercios? Porque vos tenés que resolver esta resta de fracción. Acordate cómo resta fracción. Pueden usar la calculadora, ¿no? Pero fíjate que tenés 4 menos 2 tercios. ¿Cómo resolves eso? Acá abajo le pones un 1 y buscas común denominador. ¿Cuál es el común denominador? La multiplicación entre estos dos, o sea 3. Acá vos tenés un menos y en estos dos lugares que te faltan, acá y acá, tenés que poner las multiplicaciones cruzadas. O sea, 3 por 4, 12. el 3 por 4, 12 y el 2 por 1, 2. Perfecto. Gracias. No hay problema. Y fíjate que ahí te da 10 tercios. Entonces ya está la ecuación. Después me piden que la grafique, pero ahora que yo me estoy dando cuenta, ahora que veo el dibujo que tenía, no usé 4, sino que usé menos 4. ¿Sí? Pero es porque lo había cambiado y después me olvidé, ¿ven? Yo tengo el dibujo acá, pero porque en realidad el punto que puse no es el 2, 4, sino el 2 menos 4. Porque por algo lo iba a cambiar y me olvidé. Así que después le agrego el dibujo que va, ¿sí? Pero fíjense cómo las dos rectas serían completamente paralelas. Es decir, que por más que vayan hacia el más infinito o hacia el menos infinito, jamás se van a cortar. O sea, ya el gráfico ustedes lo saben hacer buscando raíz ordenada o con ordenada y pendiente. Como les guste, pueden graficar la función. Ya eso es lo más elemental de todo. Lo borro así después pongo la fórmula que va. Bueno, vamos a hacer así. Seguramente la clase de hoy termine antes porque me quedan 2 ejercicios nada más, ¿sí? Sí, el 4 y el 5. Pero vamos a hacer así. Como son y 48, vamos a cortar 10 minutos, ¿sí? Y les dejo compartiendo este ejercicio acá, por si lo quieren ir haciendo, ¿no? Fíjense que lo que pide es graficar la función cuadrática, realizar el análisis completo, y expresarla en todas sus formas posibles. No les voy a dar más información por ahora, pero ahora lo vamos a empezar a resolver, ahora después del cortecito. Son y 48, ¿sí? Y 58, 59 volvemos, así que prepárense un té, un mate, algo, lo que quieran. Y terminamos estos 2 ejercicios que quedan, que estos sí son más parecidos a los que puede aparecer en el examen. Los anteriores eran de un nivel de dificultad un poco más alto, los 2 primeros. Los de la evaluación van a ser un poco más sencillos. Pero bueno, corto mi micrófono y en 10 minutos seguimos. Bueno, ahora sí seguimos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, primero, vamos a pensar en la siguiente situación. Me dice expresarla a la función cuadrática en todas sus formas posibles. ¿Cuáles son las formas posibles para expresar la función cuadrática? La polinómica, ax cuadrado más bx más c, ¿sí? La polinómica, la factorizada, y es igual a a por x menos x1 por x menos x2
Esta es la factorizada. Profe, Sí, disculpe que lo interrumpa. Esta clase usted la está grabando, ¿verdad? sí, obvio. Y la va a subir antes del parcial, me imagino, Sí, ¿no? obviamente. Voy a tratar de subirla. Mañana se me va a complicar porque tengo un día complicado porque empecé a dar clases presenciales en la secundaria, entonces ando a las corridas. Pero como Igual con mucho este el frío miércoles va a seguramente estar no va a dar subido. muchas clases, profe. ¿Cómo? Con este frío no creo que dé muchas clases. No, ya cancelaron a la mañana en algunas escuelas. Por eso. Yo porque me tengo que retirar, profe, por eso. Después la veo No. grabada, ¿sabes? Sí, sí, no, no hay problema. Yo como mucho el miércoles a la noche la voy a estar subiendo, como mucho, como tarde. Bueno, muchas gracias. Dale, nos vemos. La factorizada y la última, y es igual a por x menos x de vértice al cuadrado más y de vértice, que esta es la canónica. ¿Cuál es la diferencia entre todas? Que en la primera tengo los términos a, b y c, en la segunda tengo las raíces y en la tercera tengo el vértice. Si a mí me dicen expresarlas en todas sus formas posibles, quiere decir que la que me dan ya está expresada en alguna de esas formas. Esta en particular, ¿en qué forma está expresada? En polinómica. No, ¿En la canónica? en la canónica, exactamente. Fíjense que tengo x más 3 elevado al cuadrado, es decir, ¿este quién sería? El término a. ¿Este quién sería? El x de vértice, el menos x de vértice. Y este sería el y de vértice, o sea, ya está expresada en la canónica. Y acá es donde vamos también en qué necesito para graficar la función cuadrática. Nosotros ya describimos que para representar la función cuadrática necesito 2 puntos. La ordenada, las raíces y el vértice. ¿Sí? Ahora, como está expresada en forma canónica, lo que ya tengo es el vértice. ¿Sí? Lo que ya tengo es el vértice. Entonces, ya de los 4 datos que necesito, o sea, la ordenada, las 2 raíces y el vértice, hay uno que ya tengo. ¿Por qué? Porque me lo da la expresión canónica. Fíjense que en la canónica yo tengo menos x de vértice. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo acá que el x de vértice es igual a menos 3, porque recuerden que va con el signo cambiado, y que y de vértice es igual a 5. Entonces, de esto que tengo acá, ya tengo un dato, ya tengo el vértice. ¿Qué es lo que necesito ahora? La ordenada y las raíces. La pregunta es la siguiente: ¿de dónde saco la ordenada y las raíces? De la forma polinómica. Por lo tanto, debo llevar la forma canónica a la forma polinómica. Vamos a escribirlo acá. Debo llevar la función de la forma canónica a la forma polinómica. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos eso? Resolviendo. ¿Sí? ¿Yo qué es lo que tengo acá? Esto ya lo hicimos, ¿sí? Y es igual a menos 2 por x más 3, todo eso elevado al cuadrado, más 5. Entonces, a esto que tenemos acá, lo vamos a ir desarrollando. Si yo separo en términos acá para empezar a resolver, vamos a hacerlo así. Si yo separo en términos acá para empezar a resolver, tengo este término por un lado y este término por el otro. De este primer término, ¿qué resuelvo primero? El binomio al cuadrado. O sea, resuelvo primero el binomio al cuadrado. ¿Cómo se resolvía un binomio al cuadrado? Si yo tengo, por ejemplo, a más b al cuadrado, ¿cómo se resuelve eso? Profe, ese era el al cuadrado
¿sí? Más 2 por A por B, Exacto. más B al cuadrado, ¿no? Exactamente, perfecto. Entonces, fíjense las cositas que hay que ir acordándose, ¿no? Repito, la gran ventaja que tienen ustedes es que van a estar en sus casas, entonces no tienen que aprender nada de memoria, pero sí tener en claro qué es lo que tengo que usar y cómo lo tengo que usar. No tienen que memorizar nada, entonces ya eso es algo menos, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar este x más 3 como binomio al cuadrado. Entonces, cuando yo lo desarrollo como binomio al cuadrado, a mí me queda que y es igual a menos 2 por, ahí adentro va el binomio al cuadrado, que no es otra cosa que x al cuadrado más 6x más 9. Todo eso más 5. Fíjense que sigo teniendo dos términos. Tengo estos dos términos. Todo este de acá y todo este de acá. ¿Qué puedo resolver de esos dos términos? La distributiva. Recuerden que la distributiva se hace este de acá afuera con cada uno de los que están acá adentro. ¿Sí? Ya la distributiva es algo que hay que saber y tenerlo claro. Ahora distributiva. Al hacer la distributiva, a mí me queda y es igual a menos 2x cuadrado menos 12x menos 18 más 5. 18 más 5. Ahora. De lo que me quedó acá, ¿qué puedo resolver? Estos últimos dos números. El menos 18 más 5 que me va a dar menos 13. Entonces me va a quedar y es igual a menos 2x cuadrado menos 12x menos 13. Y esta fórmula que encontré acá, si esta era la forma canónica, pues vamos a ponérselo acá, canónica. Esta otra que acabo de definir acá, ¿cuál es? La polinómica, ¿sí? Por eso hay que manejar todo, ¿sí? Esta es la forma polinómica. Y de la forma polinómica, de los elementos que necesito, los voy a pintar de verde los elementos que voy a usar para graficar. De los elementos que necesito, de la canónica, encontré el vértice. Y de la polinómica, ¿qué es lo que voy a encontrar? La ordenada al origen. ¿Quién era la ordenada al origen en este caso? ¿El menos 13? Exactamente, ordenada al origen. Entonces es el valor i igual menos 13, el valor de c. Perfecto, muy bien. Entonces ya tengo la ordenada al origen. ¿Qué me falta para poder graficar ahora? Las dos raíces. Las dos raíces. Entonces vamos a buscar las raíces. Que las raíces ya sabemos que las vamos a buscar con la fórmula x1, 2, ¿sí? Que es toda esta hermosa raíz que aparece acá, ¿no? Toda esta fórmula. Para aplicar esta fórmula, primero debo reconocer en la polinómica, quién es A, quién es B y quién es C. A, ¿quién sería en la polinómica? Menos Menos 2. 2. Menos 2. Uy, menos 2. Profe, ¿de dónde salió esa fórmula? ¿Cuál? ¿Esta que está acá? Sí, esa. Yo la di directa. Tiene una demostración, pero yo la di directa. Esa es la fórmula que siempre usás cada vez que vas a buscar las raíces. Cada vez que vas a buscar las raíces, teniendo la forma polinómica, aplicando esta fórmula las encontrás. Yo la di, tiene una demostración, pero no la hicimos porque no tiene sentido hacer. Dale, profe, gracias. No hay problema. Ya ahí. Ahora, vamos a armar esa fórmula, así como yo tengo la forma polinómica y con la fórmula busco las raíces. Repito, hay que ir reemplazando nada más, ¿sí? A, B y C de los que definí acá. Entonces, vamos ahí haciéndolo muy, muy de a poco.
Vamos a armar la fórmula. ¿Sí? Recuerden que la fórmula es esta. Nosotros hicimos algunos ejemplos, pero vamos a hacerlo despacio. Fíjense acá, atentos, ¿no? Menos B tiene acá. Pero B es menos 12. Entonces a mí me va a quedar el menos de la fórmula y entre paréntesis el menos 12. Acá va a pasar lo mismo. En esta B va el menos 12. Y fíjense que acá es 4 por A por C. Entonces acá voy a tener 4 por A, que es menos 2, 4 por C, que es menos 13. Y abajo voy a tener 2 por A, que es menos 2. De lo que tengo acá, lo que yo puedo resolver es este menos con este menos, ese menos, vamos a ver si puedo pintar. Puedo resolver lo que está adentro de toda esta raíz, lo puedo resolver así de una, y lo que está acá abajo, o sea, puedo resolver esta multiplicación. ¿Por qué lo ordeno de esa manera? Primero para no perderme las cuentas, ¿sí? Y que esto salga de una manera más sencilla. Y entonces a mí me va a quedar menos menos 12 es 12 positivo. Más menos, porque está en la fórmula, la raíz de todo lo que está acá adentro. Todo eso que está ahí adentro tranquilamente lo pueden resolver con la calculadora y no va a haber problema, ¿sí? Que eso me da, si no le erro, 40. Es decir, toda esta cuenta de acá adentro a mí me da 40. Y acá abajo me queda menos 4. ¿Sí? 2 por 2 es 4 y más por menos es 4. Y como ya les comenté, ahora en primero yo no tengo problema en que aproxime los números, ya en segundo después vamos a usar números más exactos. Pero acá sí vamos a aproximar. Entonces, si yo calculo la raíz de 40, a mí aproximadamente me da 6,32. Entonces, lo que yo voy a tener acá es 12 más menos 6,32 sobre menos 4. Y como ya tengo todos los resultados, ¿sí? Recién ahora voy a abrir este más y este menos. ¿Para qué? Para hallar la primera raíz y para hallar la segunda raíz. Para hallar la segunda raíz. ¿Por qué? Porque la primera va a ser con el más, o sea, 2 más 6,32 sobre menos 4. Y la segunda va a ser con el menos. 12 menos 6,32 sobre menos 4. Recuerden acá ser ordenado, ¿sí? ¿Qué voy a resolver primero? La cuenta que me da arriba, ¿sí? O sea, voy a hacer 12 más 6,32. ¿Eso cuánto me daría? 18,32. Y abajo voy a seguir teniendo un menos 4. Este 18,32 de acá arriba es positivo. Entonces, por regla de signos, más por menos es menos. Y dividiendo, haciendo 18,32 dividido 4, me da 4,58. 4,58. Y ahí tengo la primera raíz en forma aproximada, ¿no? No les estoy pidiendo que pongan el valor exacto. Al menos este año eso no va a pasar. Y ahora lo resuelvo con el menos para encontrar la otra raíz. O sea, tengo que hacer 12 menos 6,32, que es 5,68. 5,68, todo eso dividido menos 4, ¿no? Y acá va a pasar algo muy parecido, porque eso me va a dar negativo. Entonces, 5,68 dividido 4 es 1,42. Acá es donde a veces ustedes tienen el error, o a veces uno no aprecia la situación de decir, bueno, las dos raíces me dieron negativas. Y a veces ustedes... Profe, sí, ¿por qué negativa? Porque es posible que den negativas. O sea, las raíces pueden ser una positiva, una negativa, o las dos positivas o las dos negativas. Tranquilamente, no hay problema con eso.
No hay ninguna clase de restricción que a mí me diga que sí o sí una tiene que dar positiva y otra tiene que dar negativa. No, pueden dar las dos negativas. Así que este resultado es correcto. ¿Pero que le da negativa por el -4? Claro, porque voy a hacer regla de signos, ¿ves? Acá arriba te queda positivo. Más dividido menos es menos. Y acá, más dividido menos es menos. Las dos te dieron negativas. Ah, Y ok. va a coincidir con el gráfico. Pero esa es una gran posibilidad. Que tengan o las dos negativas o las dos positivas. Eso puede pasar. Bueno, entonces fíjense que ya tenemos la forma canónica, que me la dieron, y definí el vértice. Desarrollé el cuadrado y obtuve la forma polinómica, y de ahí la ordenada al origen. Y con la forma polinómica busqué las raíces. ¿Qué expresión me falta realizar de la función cuadrática? La factorizada. Que la factorizada se escribe ¿con quién? Con las raíces. Recuerden que la expresión factorizada es igual a por x menos x1 por x menos x2. Nosotros sabemos que a es menos 2. Entonces acá tengo menos 2. Sabemos que x1 es menos 4,58. Entonces acá me va a quedar x más 4,58. Recuerden que como la fórmula tiene un menos, la raíz la ponemos con el signo cambiado. Y acá me va a quedar x menos x2, o sea, x más 1,42. Y acá tenemos, como se escribe acá, la forma factorizada. Y fíjense que ya tengo las tres formas que me estaban pidiendo que escriba. Lo que me falta hacer ahora es graficar. Y ya graficarle es sencillo porque tengo todos los datos, ¿no? Miren, vamos a hacerlo acá en el costado, así a mano alzada nomás. Pero igual yo tengo el gráfico hecho. Seguramente lo vieron hoy hace un ratito que lo mostré. Pero vamos a hacerlo. Vamos a darle la escala. 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, acá no me voy a hacer mucho problema porque necesito ir hasta el menos 13, así que... Fíjense lo que tenemos nosotros en la fórmula. Tenemos el vértice. Menos 3 de x, 5 de y. Entonces, en menos 3 de x y 5 de y, 1, 2, 3, 4, 5, en 5 de y, lo que voy a tener es el vértice. La función, ¿se va a abrir hacia arriba o se va a abrir hacia abajo? Hacia abajo, profe. Hacia abajo. Entonces, tengo la ordenada al origen, que es menos 3, está por acá abajo, no la voy a anotar, pero después en el gráfico la van a ver. Y tengo las raíces, que son menos 4,58, 1, 2, 3, 4,58 por acá, y tengo menos 1,42, menos 1,42 por acá. Entonces, teniendo esos tres valores, también tengo el menos 13 que está por allá abajo, yo puedo hacer el gráfico. Profe. Sí, te háganlo bien. Disculpe, buenas noches. Sí. Soy Mabel Marcelio. Me quedó una duda. Sí. Acá en menos 1,42. Sí. Ahí me quedó duda. ¿Me podría explicar, por favor? Disculpe. ¿Qué parte? ¿Cómo se obtuvo? Sí, el resultado ahí, no, me quedé ahí. Vos fijate, mira esta parte. Disculpe. Vos fijate que llegás hasta acá, que el 6,32 es el resultado de la raíz de 40. Entonces, como vos acá tenés un más, un menos, haces primero con el más y después con el menos. Si haces la cuenta, 12 menos 6,32 te da 5,68 positivo. Y a ese
5,68 lo tenés que dividir por 4. Y de ahí te da el 1,42. Ahora, ¿por qué te da menos? Porque este 5,68 es positivo. Y por regla de signos, más dividido menos es menos. Ah, ya entendí, profe, lo tenía que dividir. Claro. Muchísimas gracias. No hay problema, no hay problema. Vos fíjate que el proceso siempre es el mismo. Después te puede cambiar el signo más o menos, pero el proceso es el mismo. Ahí está. Y fíjense que acá abajo tengo el dibujo, ¿no? Tengo el dibujo bien hecho. Fíjense que está acá. Esperen que se los voy a agrandar un poco. Pero fíjense que acá está el dibujo, ¿no? Vértice, menos 3,5, las dos raíces, ¿sí? Fíjense que no son valores exactos, y el menos 13 de ordenada al origen. No tiene ningún tipo de dificultad, ¿sí? Este ejercicio es bastante mecánico. Quizás acá la dificultad radicaba en que me empezaban a aparecer números con coma por todos lados. Pero como yo no tengo problema que por el momento usen números con coma, ustedes los usan y listo. Traten de no errarle mucho a las cuentas, ¿sí? Porque eso les puede hacer que les complique todo el ejercicio. Y vamos a hacer este ejercicio. El de aplicación. Va a aparecer uno claramente de aplicación, no tan complicado como este, pero va a aparecer uno de aplicación. Primero. Fíjense que me dice que una masa de aire frío se aproxima a la ciudad. Dato que mucho no me suma ni me resta. Y por último dice, la temperatura T, medida en grados Fahrenheit, ¿sí? T es las horas después de la medianoche, que pronostica el servicio meteorológico. Respondiendo a esta fórmula, ¿qué es lo que me da? La temperatura en grados Fahrenheit después de las 12 de la noche, después de las 0 horas. Por eso me dice que T varía entre 0 y 12. ¿Por qué? Porque el primer valor sería 0, las 0 horas, o sea, la medianoche, y T igual 12 serían las 12 del mediodía del día siguiente. O sea, son 12 horas. 0, 1, 2, 3, 4, todo a la madrugada, ¿no? Y ahora quiero que piensen en la siguiente situación. Me preguntan, ¿en qué horario la temperatura será mínima? ¿Qué significa que la temperatura será mínima? ¿Qué es lo que debería buscar en esta fórmula para determinar en qué horario la temperatura será mínima? ¿Qué tipo de función es primero? ¿Qué tipo de función es? 0,1 por t cuadrado menos 16t más 400. ¿Es una lineal o una cuadrática? Una cuadrática, profe. Una cuadrática. Y si me están hablando de mínimo, en una cuadrática, ¿cuál es el mínimo? ¿Sus raíces? No, el vértice. No. Ah, perdón. Está bien, no hay problema, no hay problema. Acordate que vos tenés esta característica de una cuadrática. Vos sabés que la cuadrática es una parábola así. Y esa parábola tiene la particularidad de o tener un mínimo ahí abajo o tener un máximo acá arriba. Entonces, como acá me están diciendo la temperatura mínima, ¿sí? Quiere decir que es una cuadrática que va a tener un mínimo. Esa es justo esa partecita, claro, yo me confundí con las raíces, nada que ver. No, no hay problema. Por eso esas cosas, esas particularidades de cada una de las funciones hay que tenerlas en cuenta. La cuadrática tiene un mínimo o tiene un máximo. Ahora, a mí me están preguntando a qué hora la temperatura será mínima. La hora es T minúscula o T mayúscula. Vamos a hacerlo así de sencillo. Si yo tengo que hacer un eje, en vez de X, Y, tengo que usar T
T mayúscula y T minúscula. ¿Quién sería T minúscula? ¿La X o la Y? X. La X, exactamente. O sea que la X sería T minúscula, que sería la hora, y la Y sería la T mayúscula. Si a mí me dicen el horario, ¿estaría buscando X o estaría buscando Y? Si me dicen que busque el horario. X. ¿Y en X quién está? El X de vértice. Entonces, lo que voy a buscar es el X de vértice, que es menos B sobre 2 por A. Entonces, noten cómo relacionando todo lo que ya vimos, se puede resolver este problema. Repito, este es un ejercicio con un nivel de dificultad muchísimo más alto. ¿Por qué? Porque acá no aparece directamente A, B y C para buscar el X de vértice. Entonces lo que hacemos es aplicar la propiedad distributiva acá. Yo acá tengo que aplicar la propiedad distributiva. Y fíjense que me va a quedar que el T de T es igual a 0,1 T cuadrado, ¿sí? 0,1 por 16 me va a dar 1,6, entonces voy a tener menos 1,6 T más 0,1 por 400, que 0,1 por 400 es 40. Entonces, de esta fórmula es de donde yo saco quién es A, quién es B y quién es C. Entonces, A sería el 0,1, B sería el menos 1,6 y C sería el 40. Y como me están preguntando en qué horario la temperatura será mínima, y nosotros vimos que el horario está en X, lo que me están pidiendo es el X de vértice. Entonces voy a buscar el X de vértice, que por fórmula sabemos que es menos B sobre 2A. Esto no es otra cosa que menos, entre paréntesis, menos 1,6 sobre 2 por 0,1. ¿Sí? Arriba me va a quedar positivo el 1,6. Y abajo el 2 por el 0,1 es 0,2. ¿Qué cuenta debería hacer ahí para hallar el valor exacto? ¿Qué cuenta me queda ahí? 1,6, ¿qué? Con el 0,2. ¿Dividido? Exacto, dividido. Y eso me da 8. ¿Qué quiere decir eso? Que la temperatura será mínima a las 8 AM. Recuerden siempre poner la respuesta, si no es una cuenta al azar. Y si en el ítem B a mí me preguntan, ¿cuál es esa temperatura mínima? ¿Qué es lo que me están pidiendo que busque? Los grados. Claro, los grados. Pero desde el concepto de la función cuadrática, ¿qué sería del vértice? El Y de vértice. ¿Se entiende? Porque recién, Sí, profe. Recién buscamos la X. Recién busqué la X y ahora para saber a qué temperatura sería esa hora, sería el Y de vértice. ¿Y cómo buscaba el Y de vértice? El Y de vértice. ¿Cómo se buscaba? Reemplazando el valor de X de vértice en la función original. Acá nosotros tenemos que la función original es esta que está acá. Y que el X de vértice es igual a 8. Entonces acá hacemos
ese 8 lo reemplazamos en la T. Y lo que voy a obtener ahí es el I de vértice. Como para darle una notación más conocida, ¿no? Entonces me va a quedar 0,1 por 8 al cuadrado menos 1,6 por 8 más 40. Y ya eso simplemente se la cuenta, ¿no? Y de vértice. Eso es 0,1 por 64, porque 8 al cuadrado es 64, menos 1,6 por 8, más 40. Eso es igual a 33,6. 33,6 en grados Fahrenheit. El tema es el siguiente ahora. Esto es simplemente a modo de dato adicional. El problema no me pide que la temperatura sea en grados Fahrenheit, ¿sí? A mí lo que me pide el problema es que sea en grados Celsius. Entonces, ¿qué debería hacer? Pasar este 36,6 grados Fahrenheit a Celsius, ¿sí? Que no es una cuenta difícil, ¿sí? Simplemente se resta 32 y se multiplica por 5 novenos, pero no es un dato importante, no es algo que vayamos a hacer ahora ni algo que se pide. Y después me pide hacer el gráfico, pero para los valores donde el modelo tiene aplicación. ¿Qué quiere decir los valores? Si yo tengo que hacer una tabla de valores para hacer el gráfico de esta función, ¿puedo ubicar cualquier valor en T? Vamos al enunciado. Me piden hacer un gráfico para los valores de T. ¿Puedo usar el 20 como valor de T para hacer un gráfico? No, profe, ¿no se usa el 8 que es la temperatura? No, se usa de 0 al 12. Porque acá me dice... Ah, es verdad, perdón. Claro, por eso me dice... Claro, por eso fíjense que el enunciado dice realizar el gráfico para los valores en donde el modelo tiene aplicación. Es decir, el modelo tiene aplicación solamente para los valores de T que están entre 0 y el 12. Nada más. No pueden usar el -1, el -2, el -3, no. No pueden usar el 3, el 14 y el 15. No. Usan desde el 0 al 12. Y desde el 0 al 12 también está incluido el 8, que es el que les va a dar el mínimo. ¿Más o menos se entendió este último? Fíjense que la resolución es sencilla. Pasa que hay que darse cuenta qué es lo que tenemos que hacer. Ahí donde tiene que ver con cuánta práctica o cuán claro tienen los elementos de cada una de las funciones que utilizamos, sea lineal o sea cuadrática. Profe, ¿este último punto entraría en el parcial? Sí, sí, obvio. Hay uno así. Más fácil, pero hay uno así. Por eso tuvimos una clase entera de ejercicios de aplicación y de conceptos. Claro. Profe, sí. En este caso, usted siempre va a dar donde dice para valores de... No y pone el 0 necesariamente. No necesariamente. Porque acá está acotado. Si te lo da, sabe que solo lo puedes hacer ahí. O sea, profe, que si no tuviéramos esa condición, sí. El gráfico sería a nuestro criterio. Exactamente, sí, para cualquier valor de T, exacto. Ajá. Atado siempre, obviamente, a este 8 y a este 33,6, ¿no? Pero en definitiva, exactamente. Sí, sí, sería su criterio, claramente.
Pero si les aparece esta restricción, no, estén atentos a esta restricción, que puede o no aparecer. Si no aparece, es un problema menos.